Padre, gracias por la bendición de estar aquí y de poder traer tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos para que tú nos uses con tu espíritu para hablar en tu nombre. Gracias por estos niños que están aquí, que se disponen a aprender de tu palabra, el tiempo que ellos van a tener que sea de ayuda a sus vidas. En tus manos los ponemos y te suplicamos que tú guíes todas las cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden pasar? Hermanos, quiero invitarles a buscar en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, donde tuvimos la lectura devocional, los versos del 12 al 21. Quiero leerlo nuevamente. Dice la Biblia: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado gratitud gozosa, gratitud gozosa. Y hemos querido abordar el tema de la acción de gracias que estamos celebrando y que especialmente el jueves y en este fin de semana dedicarlo también a hablar de la gratitud, pero la gratitud gozosa. Bueno, la felicidad es un efecto colateral de la salvación. El Señor no nos salvó para hacernos felices. Cualquiera que le diga eso a usted, le está enseñando una mentira. La felicidad es consecuencia de la salvación, pero no el propósito principal por el que Cristo murió por nosotros. Cristo vino a reconciliarnos con Dios, a hacer posible nuestro perdón, nuestra justificación, nuestra reconciliación con Dios. La felicidad, como dije, es un efecto colateral de la salvación. Y además, es una elección. Nosotros elegimos ser felices. Y se nos hace posible por el gozo que nuestro Dios ha puesto en nuestro corazón al recibir la salvación en Cristo Jesús. Es una actitud positiva que decidimos manifestar. Y la realidad es que las circunstancias que vivimos no son las que nos hacen gozosos. Somos gozosos a pesar de nuestras circunstancias. Y permítanme presentarles al autor de esta carta a los Filipenses, el apóstol Pablo. Este hombre que tenía una meta noble, santa, que glorificaba a Dios, la de ir a Roma como un predicador del Evangelio, de llegar a testificar ante el mismísimo Nerón. Y en lugar de eso, ¿qué ocurrió?
terminó en Roma, pero como prisionero. Él era un ciudadano romano con todo derecho a apelar a César y a esperar justamente una audiencia de parte de él. En lugar de eso, ¿qué ocurrió? Fue arrestado ilegalmente en Jerusalén, tergiversado su caso en la corte, indebidamente identificado como un renegado egipcio, fue enredado en la madeja de la maquinaria política y al final se le otorgó un viaje a través del Mediterráneo, pero no en un crucero, de vacaciones. Iba arrestado y solo para encontrar una tormenta y naufragar. Cuando finalmente llega a Roma, fue encarcelado y virtualmente olvidado por un tiempo de 2 años. Hermanos, si buscamos la palabra víctima en un diccionario, el retrato del apóstol Pablo debería aparecer junto a ella. Sus circunstancias, la verdad, que no podían ser peores. Ahora piénselo. Este es el hombre que escribe a sus hermanos la carta más gozosa que aparece en todo el Nuevo Testamento. Los que han leído esta epístola saben que es una carta que destila gozo. El apóstol tenía todas las razones para vivir amargado, lleno de quejas, pero él eligió estar agradecido y gozoso. Vuelvo al punto. El gozo, la felicidad es una decisión. Y él es un ejemplo para nosotros de lo que significa vivir con una actitud gozosa sin importar en realidad lo que nos esté ocurriendo. Quiero dejarles varias manifestaciones de esta gratitud gozosa y quiero que reflexionemos en ella a lo largo del pasaje porque nos ayudan a verlas de una manera clara, encarnadas en la vida de alguien. Nos están gritando, es posible glorificar a Dios con una actitud genuinamente gozosa. Primero, la primera manifestación fue mantenerse confiado, aún en medio del sufrimiento. Verso del 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor sin temor. Aquí no me suenan estas palabras de Pablo como las de alguien que está en un rincón anulado, lamiéndose las heridas y asistiendo a un homenaje que le están dando por lástima. Sentado allí, después de ese proceso turbulento de viaje, con unos grilletes de hierro en su brazo, encadenado a un soldado romano, Pablo escribe estas palabras y dice que lo que le ha sucedido había redundado más bien para el progreso del evangelio de Cristo. Esto es alguien que no está enfocado en su propia vida. Es alguien que se ha despojado de toda actitud egoísta. Alguien que ha desinflado el globo que muchos crean para darse cuenta que hay un mundo afuera y que nuestro Dios es grande y que a pesar de lo que podamos vivir de manera inmediata, Dios sigue siendo Dios, Él sigue siendo soberano. Su encarcelamiento no fue obstáculo suficiente para impedir la propagación
del mensaje del Evangelio. Quiero invitarles al libro de los Hechos, en el capítulo 28, y vamos a leer lo que nos dice allí la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 28, 30 y 31, dice, y Pablo permaneció 2 años entero en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. O sea, él, en lugar de ver a ese soldado que estaba de guardia junto a él como un obstáculo, como una restricción mortificante al Evangelio, en lugar de verlo como un problema, Pablo veía a aquel hombre como un auditorio cautivo. Piénselo. Qué oportunidad tan magnífica de hablarle de Cristo a ese hombre y hacerlo a un soldado tras otro, quienes a su vez llevarían el mensaje a las barracas para que otros en la exclusiva guardia pretoriana pudieran escuchar y creer. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, versos 19 y 20, dice la palabra, Efesios 6, 19 y 20, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Cómo puede alguien actuar de esta manera? ¿Cómo puede una persona llegar a pensar así? Bueno, la respuesta realmente no es difícil ni complicada, pero yo creo que todo depende de la pregunta que nos hagamos. O nos preguntamos en negativo, ¿por qué tenía que ocurrirme esto a mí? O escogemos preguntar en positivo, ¿cómo conseguir que esto dé resultados beneficiosos para lo que Dios tenía en mente? Ahora, por naturaleza somos muy dados a elegir la primera. Por naturaleza nos preguntamos siempre en modo negativo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? En lugar de preguntarnos, ¿cómo puedo yo, en medio de esto que me está ocurriendo, glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo puedo yo, con la humildad necesaria, dejar que Dios trabaje en mi vida a pesar de la tormenta en la que me encuentro, para que esto dé resultados beneficiosos, los que Dios tenía en mente? Hermanos, creo que debemos entender que el gozo no es una simple emoción motivada por el vaivén de la circunstancia. El gozo es la absoluta confianza de que nuestro soberano Dios controla todo lo que nos ocurre, para el bien, para nuestro bien y para su gloria. Y cuando comenzamos a mirar las cosas desde esa perspectiva, entonces, ¿saben qué? Todo es bueno sin importar el escenario en que nos encontremos. Dice Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿lo creemos realmente? Es un verso que dominamos de memoria, solemos repetirlo una y otra vez, pero la pregunta es, ¿lo creemos con todo nuestro corazón? Bueno, antes que Pablo dijera esto, la Biblia registra en el Antiguo Testamento a otro personaje
que prácticamente creía lo mismo, llamado José, alguien que había tenido las circunstancias más duras que seamos capaces de imaginar. Los enemigos de José no estaban afuera. Los enemigos de José se levantaron dentro de su propia casa, su propia familia. Desde muy temprano fue mordido por la víbora llamada traición, sin haber hecho absolutamente nada para merecerlo. Si alguien tenía las razones de José, esa persona podía con todo derecho quejarse y quejarse, destilar amargura, pero no, él eligió el gozo. En una ocasión tuvo a sus hermanos ante él totalmente indefensos, en completa vulnerabilidad, y él con todo el poder, con toda la autoridad para hacerles daño si hubiese querido. Si hubiese querido cobrarse lo que le hicieron, ese habría sido un tremendo momento. Pero él eligió actuar de una manera distinta. Génesis 50:20 registra estas palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Este no era un hombre amargado, era un hombre que estaba libre de las heridas que le habían hecho porque aprendió a perdonar y creía en la soberanía de Dios por encima de todo. Con esa misma actitud mental positiva, Pablo decide contar sus bendiciones más bien que enumerar sus problemas y contratiempos. Y con esa confianza, él contagió a otros. Miren lo que dice el verso 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Los contagió con lo bueno, los contagió con ese gozo. El apóstol vio oportunidades donde otros quizás habrían visto inconvenientes y dificultades. Miró las cosas desde esa perspectiva y se dio cuenta de que aquello que parecía un desperdicio, aquello que parecía un desvío, aquello que se asemejaba a un retraso, había demostrado ser una oportunidad divinamente señalada para el mensaje de Cristo. En fin, él logró ver la mano de Dios en medio de las oscuras nubes de las adversidades. Necesitamos aprender a hacer lo mismo, hermanos. Mucha gente se pasa la vida queriendo ver una manifestación visible del Dios invisible. Pero la Biblia nos dice que por fe andamos, no por vista. Ahora, porque andemos por fe no significa que no podamos ver a Dios. Lo podemos ver en medio de nuestras circunstancias. Lo podemos ver abriendo y cerrando puertas. Lo podemos ver dando sorpresas que no esperábamos. Y todo ha sido obra de Él. Siempre ha sido Él. El problema es que nosotros hemos quitado la mirada y la hemos colocado en la dirección equivocada. Nos pasamos el tiempo tan enfrascado en el nivel horizontal que se nos olvida el Dios que está en dirección vertical. Lo primero es mantenerse confiando, aún en medio del dolor y el sufrimiento. Segundo, permanecer con gozo a pesar de otras personas. Verso 15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermano, incluso allá, en el primer siglo, en los primeros días dinámicos de la iglesia, no todo el que hablaba de Dios era un vaso con motivos puros. No todo el que hablaba de Dios estaba haciendo una proclamación honrada. Algunos trataban deliberadamente de hacer sufrir a Pablo. A pesar de que este hombre era un dinamo espiritual, él no estaba por encima del dolor o del sufrimiento personal. Yo creo que este hombre de Dios debió haber pasado unos cuantos días de perro como el resto de nosotros. Y una gran parte del aprender a regocijarnos es tratar de ser lo suficientemente tolerante como para dejar las cosas como son cuando esto es posible. Repito, necesitamos aprender a ser tolerantes para dejar las cosas como son cuando esto es posible. Necesitamos aprender que debemos dar lugar a las diferencias. Necesitamos aplaudir los buenos resultados, incluso cuando la manera en que algunos han llegado a ellos pueda no ser lo que nosotros creíamos o lo que nosotros preferíamos. Voy a tratar de parafrasear, y cuando digo parafrasear es tratar de decir lo que dice el versículo, pero con otras palabras. Ahí les va. ¿Qué importa si algún predicador tiene motivos equivocados? Más aún, puede que alguno se considere muy importante y me dirija a ataques injustos. ¿Qué me importa? Lo que realmente importa es esto. Cristo es proclamado. Y esa sola idea aumenta enormemente mi alegría. Todo lo demás se lo dejo a Dios para que Él se ocupe. Miren, hermano, hacer otra cosa es confundir nuestras mentes. Hacer otra cosa es llenarla con pensamientos que se aproximan a legalismos sentenciosos. Y estos se llegan a convertir en ladrones del gozo. ¿Y qué sucede entonces? Que nos vamos convirtiendo en gente mezquina, en personas cascarrabias, sombrías, que necesitan que todo el mundo esté fundido a nuestro molde antes de que podamos relajarnos. Hay personas que viven tensas todo el tiempo porque no acaban de aprender que las personas son diferentes, que las personas piensan distinto o pueden pensar distinto a nosotros en las cosas no esenciales. Y esta última frase la enmarco en nuestro contexto cristiano. No hay dos individuos iguales. Las huellas dactilares son distintas. Dios se goza en la variedad. Nos creó de esa manera. Y es algo muy sabio aprender que no todos pensamos iguales. Y no solo para el mundo, también para la iglesia. Alguien dijo que sea anatema aquel que intente uniformar las tropas del cristianismo. La Biblia habla de unidad en el cuerpo de Cristo, pero no de uniformidad.
esa unidad se logra en torno a una persona, en torno a una verdad revelada en las cosas esenciales. Hay que aprender que hay cosas que merecen nuestra preocupación apasionada, pero hay otras que no. Muchas no merecen ni tomarse el trabajo. Debo reconocer que cuando comencé en el ministerio y en la vida cristiana, no podía establecer esta diferencia. Yo creo que la delgadez extrema que padecía, aparte de agradecérselo al sistema comunista, era precisamente porque mi energía la drenaba en eso. No era capaz de establecer esa diferencia, de que hay cosas que merecen nuestra pasión y otras que no, aún en el ministerio. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Gálatas, les escribe apasionadamente. Algo estaba sucediendo allí. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 8 y verso 9. Dice la palabra del Señor: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Yo no sé si usted percibe la pasión en estas palabras, yo la percibo. Yo creo que él le escribió esto con pasión. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Son las palabras de un hombre indignado por lo que estaba pasando en Galacia. Pero aquí, en Filipo, Pablo miró lo que estaba ocurriendo a su alrededor y dijo en forma de pregunta: ¿y qué? ¿Cuál era la diferencia? Bueno, la diferencia es que en Galacia estaban adulterando el evangelio. Algunos estaban predicando un falso mensaje del evangelio. En Filipo estaban proclamando la verdad, aunque estaban atacando personalmente a Pablo. Cuando la gente empieza a confundir el mensaje, es preciso rechazarla, desenmascararla y corregirla. Pero cuando se meten con el mensajero, tenemos que aprender a no hacerle caso. No vale la pena. Hay gente que tiene como su deporte favorito el darle golpes a los predicadores. ¿No los han visto? Lo mismo que hacen los boxeadores con esas cosas que se entrenan ahí, pam, 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 pam. El punching bag le dice. Así a veces sucede con los predicadores. Los veo muy a menudo. ¿No han visto personas que si tienen que hacer un cuento, no pueden encontrar otro ejemplo negativo que el de un pastor? Yo sé que los pastores se las traen a veces, pero tenga un poco de respeto por aquellos que no son igual. Bueno, hay personas que prefieren eso. Pero Pablo aprendió que cuando se metían con el mensajero, no valía la pena. Ni siquiera perdía su tiempo, ni siquiera gastaba energía en abrirse camino en gente mezquina. Soportó todas las acusaciones sin amargura hacia sus acusadores. En su lugar se regocijaba porque Cristo era predicado, aunque fuera con falsas pretensiones de piedad. Él conocía las palabras del Señor a sus discípulos en Juan capítulo 16, verso 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Escuche esto. No hay persona que pueda quitarle el gozo que Cristo le dio
si usted no se lo permite. He aprendido con los años y todavía me estoy aprendiendo que hay pocas cosas que merecen la pena una batalla. Y esas cosas están centradas en la Biblia, la palabra de Dios, en el claro mensaje del Evangelio y sus verdades adyacentes. No tienen nada que ver con la defensa de uno mismo o con tratar de que los demás se metan en el molde que yo creo que deben meterse, o en tratar de enderezar los motivos que puedan tener otros predicadores o de cambiar su estilo. Hacer esto es perder el enfoque, aparte de que también es perder el tiempo. ¿Cuánta gente hoy pierde miserablemente su tiempo cazando supuestos actos de falsedad en otros? Creo que a veces tienen razón en lo que dice, pero la mayoría de las veces no. Y ahí están en las redes sociales, invirtiendo su tiempo en criticar y criticar a uno y a otro predicador. Pocas veces los escucho exponiendo el mensaje para tanta gente perdida que hay. Se les olvida que cuando hacen esto, es exactamente lo que dijo Pablo, escribiendo a los Corintios. ¿Acaso no hay entre vosotros una persona espiritual que les pueda ayudar a resolver los problemas? ¿Tiene que ir el creyente con el creyente a un juez incrédulo al mundo? Y eso es lo que hacen. Se olvidan que en lugar de ayudar están haciendo más mal que bien. Se les olvida que entre los seguidores que los ayudan a mantenerse sin trabajar, hay mucha gente inconversa. No hay sabiduría. No. La gracia dice esto. Primero, a mí siempre la gracia me ha recordado la gran verdad de que yo no soy el Espíritu Santo. Porque a veces queremos adjudicarnos ese papel y cambiar a la gente. ¿Cuándo vamos a aprender que no podemos cambiar el corazón de los seres humanos? Tenemos que dejar que Dios haga su obra. Y la gracia dice, déjalos tal como son. Al final, esto se trata entre Dios y nosotros. Miren, si Pablo pudo encogerse de hombros y decir, ¿y qué? Nosotros también podemos. Aparte de que vamos a vivir mucho más y con verdadera gratitud gozosa. Recuerden que esa unidad es en torno a una persona. Cuando Cristo es amenazado, cuando el mensaje es amenazado, esa es una pelea que vale la pena echar. Pero cuando la cuestión son opiniones, es mejor que lo dejemos así. Tercero, vivir lleno de esperanza sin importar la incertidumbre. Versos 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Estas son palabras de un hombre lleno de esperanza. Su escenario no podía ser más difícil, su futuro más incierto. Yo sé que las cosas que vivimos hoy son tremendas, diseñadas para robarnos la paz. Sin embargo, no podemos permitir eso. Yo no sé lo que va a ocurrir mañana, ni siquiera en las próximas horas, pero sí puedo descansar en saber quién tiene el control de esto. Pablo dice que él sabía que sus hermanos estaban orando por él. Sabía además que el Espíritu era su compañero invisible sin importar lo que estuviera ocurriendo. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre.
El Señor Jesucristo ha dejado el Consolador. Es nuestro compañero para siempre. Romanos capítulo 8, verso 26, dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, no sabemos ni siquiera pedir correctamente. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esas son palabras de un hombre lleno de esperanza. Él lo dijo: yo sé que ustedes oran por mí, gracias a Dios por el Espíritu que me ha dado. Esto va a resultar en mi liberación. Liberación se deriva del término griego básico que significa salvación, pero también puede traducirse bienestar o escape, lo cual genera 4 interpretaciones posibles. Primero, se refiere a la salvación de Pablo al final de todo. Podía ocurrir. Bueno, de hecho, la salvación espiritual estaba asegurada, pero también estaba que podía ser librado de la ejecución con la que se veía amenazado. Esa es la segunda. Tercero, por fin sería reivindicado por una sentencia justa. Cuarto, Pablo estaba totalmente seguro, o sea, Pablo se refiere también a su salida eventual de la prisión. Pero ya sea cualquiera de estas 4 interpretaciones, lo que está expresando el apóstol es que estaba seguro de que sería librado de su angustia temporal. Dice la palabra en el libro de Job, en el capítulo 13, verso 16, las siguientes palabras: y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. También en Job capítulo 19, verso 26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esperanza tras esperanza, a pesar de lo que este hombre vivió, porque la esperanza que tuvo Job se enfocó en Dios y en las promesas que él le había dado. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 22, verso 4, Salmo 22, verso 4: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Dice el verso 5: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. La palabra de Dios también dice en el mismo libro de los Salmos, ahora en el verso 31, Salmo 31, verso 1: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Esperanza enfocada en Dios, sin importar lo que pudiera ocurrirle. Fíjense cómo él dice: o por vida o por muerte. Estaba dispuesto a aceptar lo que viniera. Él se enfocaba en las cosas que importaban. Y en cuanto a él, la muerte podía estar a la vuelta de la esquina. Esa sola idea puede proporcionarnos un sistema de filtro excelente. Esa sola idea de que la muerte puede llegar en cualquier momento, o que Jesucristo puede venir por nosotros en cualquier momento, nos ayuda a vivir un estilo de vida en que separamos lo que es esencial de lo que no es. ¿Se han puesto ustedes a pensar cuántas veces invertimos nuestro tiempo en tantas cosas no esenciales? Malgastamos el tiempo. De hecho, no hemos establecido nuestras prioridades correctamente. Puede que muchas de las cosas que hagamos no sean malas en sí, pero si se entrometen en nuestra relación con Dios, o roban del tiempo que debemos dar a Dios, o restan a nuestra influencia sobre otros, entonces se convierten en un problema. Muchas veces nos pasamos la vida: esto es bueno, esto es malo. Esto es bueno. Cuando yo me encuentro con un cristiano preguntando esto es bueno, esto es malo, estoy ante alguien que vive en una total inmadurez. Porque la Biblia y el cristianismo no se trata de una regla, de una lista de cosas que podemos hacer y de otras que no podemos hacer. El cristianismo se trata de una relación con Dios profunda,
A medida que tú profundices tu relación con Dios, el Espíritu va a guiar tu vida. Alguien dijo una vez: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Claro, este es un versículo de la Biblia, pero alguien lo tomó una vez y dijo la primera parte de esa forma y después dijo: ama a Dios de tal manera, y después dijo: y después haz lo que quieras. Bueno, si alguien dijo que no, es que no entendió. Ahora le voy a explicar lo sabio de semejantes palabras. Es sabio oír algo y pensar. ¿Saben que en eso hay una enorme sabiduría? La persona que es capaz de llegar a amar a Dios con toda su alma, a amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, está lista para hacer lo que quiera. Porque va a tomar buenas decisiones. No es alguien que se está guiando por un manual, por un conjunto de reglas que dicen sí y no, se puede y no se puede, como los famosos muñequitos cubanos rusos. ¿Se acuerdan de aquello? De dos hermanitos, uno era se puede y el otro no se puede. No, el foco de la vida de un creyente es su relación con Dios. Si tu relación con Dios está bien, vas a tomar decisiones correctas. No vas a anhelar cosas que deshonren a Dios. Cuando encuentras a alguien tomando decisiones equivocadas y enfocado en aspectos periféricos, es que está mal con Dios. Ese no es el problema. Yo no sé cómo decirlo de verdad, pero lo voy a decir. Tengo que ser majadero. Por años me he encontrado creyentes preguntándome: ¿está mal un tatuaje o no? ¿Está mal a un macho varón masculino ponerse un arete o no? ¿Está malo que un varón se deje crecer el pelo? ¿Está mal o está bien? Y algunos caen en la trampa de ponerse a esa hora a buscar textos bíblicos para tratar de darle ahí y decirle no. Claro, lo que hace es que la persona va a decir: me voy a someter por presión. Pero cuando me encuentro con alguien haciendo esas preguntas, siempre digo: esto es solamente el follaje, que se le están cayendo las hojas. Es una evidencia de un problema mayor: la raíz. El problema de esa persona es que no tiene una relación con Dios sólida. Miren, cuando usted está bien con el Señor, usted va a anhelar lo que Dios anhela y va a aborrecer lo que Dios aborrece. Y alguien podría decir: pero pastor, ¿por qué tiene el aretico, los tatuajes? Mire, si usted sabe que algo que va a hacer de alguna manera va a hacer que otros caigan, primero, ya no lo hago. ¿Voy a servir de piedra de tropiezo a otro? No vale la pena. Segundo, de alguna manera me va a restar influencia. No lo voy a hacer, porque mi meta es glorificar a Dios. Entonces, para mí deja de ser importante esas cosas. No voy a correr tras esas tonterías. Me voy a enfocar en mi Dios, y cuando tú te enfocas en Dios, vas a anhelar las cosas espirituales. Y ya eso para ti no va a ser un problema. No va a tener que venir alguien y decirte: no lo hagas. Tú mismo vas a entender por qué no debes hacerlo. El gran principio: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es un principio que se aplica a distintas situaciones. Nadie tiene que venir y decirte: no te puedes comer 10 hamburguesas porque vas a destilar colesterol. Te va a dar un infarto joven, ¿no? Tú mismo vas a tomar una decisión y decir: esto no me conviene. No me conviene porque mi cuerpo es de Dios. Si algo que yo voy a hacer, mutilar mi cuerpo, va a traerme algún tipo de infección, o simplemente va a
Es como si llegas a un monumento y le vas a hacer un garabato. ¡No lo hago! Yo sé que hay distintas culturas, pero el cristianismo es para vivirlo en todo lugar. Por eso, no se enfrasque en la batalla externa. Preocúpese porque esa persona tiene una relación con Dios pésima, si es que la tiene. Porque cuando estamos bien con el Señor, hermanos, los cambios se realizan. El problema es cuando nosotros decimos, bueno, yo soy el Espíritu Santo. Yo voy a producir esos cambios. Y lo que vas a formar es un ejército de hipócritas. Gente que solo se preocupa por mantener la fachada. Pero cuando enseñamos la importancia de una relación con Dios, se está estableciendo el cimiento para tomar decisiones correctas. Cuando tú te pones a pensar de lo que Dios te salvó, las implicaciones de eso, cuando te pones a pensar que nada en esta tierra vale la pena si me lleva a deshonrar a Cristo, comienzas a dejar muchas cosas sin que nadie te lo diga. Dijo Samuel Johnson, cuando un hombre sabe que lo van a ahorcar en 15 días, su mente se concentra de un modo maravilloso. Cuando tú sabes que tienes un tiempo prestado, ya sea que te mueras o que Cristo viene y le vas a tener que dar cuenta si eres hijo de Dios. Si no lo eres, vas a ir a un lugar que se llama el juicio ante el gran trono blanco. Yo creo que la gran razón por la que los cristianos no establecen decisiones sabias ni prudentes es porque no tienen una relación con Dios correcta. No se engañe. ¿Cuánto hace que usted no lee la Biblia por sí mismo? ¿Cuánto hace que no ora? Por eso no es nada sorprendente que estés enfocado en todas esas estupideces. Por eso no es nada extraño que quieras imitar al mundo, que veas a un sujeto desagradable y espantoso como Bad Bunny y quieras ser igual que ese tipo sin cerebro. ¿Se dan cuenta dónde está el problema? Yo creo que el cristiano que logre vivir en una relación con Dios, hermanos, puede darse agradecido a Dios por esa misericordia. Uno vive con esperanza, no importa lo que ocurra, yo sé a dónde voy, no hay manera de perder. Miren, la cuarta manifestación es estar en paz porque Cristo es lo esencial. Era lo que estaba diciendo, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Perdonen que yo haga esta paráfrasis que no tiene nada que ver con el texto, pero yo podría decir, porque para mí el vivir, si para ti el vivir es Cristo, entonces haz lo que te dé la gana. ¿Entendieron? Si Cristo es lo esencial en tu vida, vas a hacer lo que quieres hacer y eso que vas a hacer va a glorificar siempre a Dios, porque es el resultado de tu relación con Él. Si Cristo es lo esencial, entonces eres capaz de decir que la muerte, en vez de una desgracia, es ganancia. Vaya, un incrédulo lee esto y dice, se le fueron los cables ahí está loco ese tipo que escribió eso. ¿Cómo el morir va a ser ganancia? Para un incrédulo el morir es la peor cosa que le puede pasar. Y para algunos cristianos, sí, a veces he oído cristianos refiriéndose a otros que han perdido un familiar. Pobrecito. Ay, mi hermana, qué desgracia. ¿Desgracia? No, él no andaba buscando la muerte y nadie quiere que se le muera un pariente. Pero no es una desgracia. Hay una respuesta, hay una esperanza. Duele la separación, sin lugar a dudas. Pero no es un adiós, es hasta pronto. Y si murió en Cristo, más todavía.
Este versículo es tan conocido entre el pueblo de Dios, pero tan poco entendido, tan poco practicado, tan grandemente ignorado. No, para mí el vivir es el mundo y por eso me quiero poner un tatuaje. Para mí el vivir es el mundo y por eso quiero imitar a Bad Bunny. Para mí el vivir es el mundo y por eso quiero ser como, no sé. Siempre hay un guanajo de feria de moda. Pero cuando tú llegas a decir, para mí el vivir es Cristo, estás diciendo, Cristo es lo esencial. Miren, vamos a tratar de meter, ya puse algunos ejemplos un poco. Vamos a verlo de otra manera. Para mí el vivir es el dinero y morir, dejarlo atrás. Para mí el vivir es la fama y morir es ser olvidado rápidamente. Para mí el vivir es poder e influencia y morir es perderlo a ambos. Para mí el vivir es poseer y morir es partir con las manos vacías. ¿Ustedes entienden? Si yo saco a Cristo, esto pierde sentido. Como dice la alabanza, la vida vale más y más solo por Él. No es una religión, es una relación con alguien que está vivo. Cuando usted saca a Cristo, todas las demás cosas que quiera colar se desinflan. Cuando nuestro objetivo es el dinero, vamos a vivir toda la vida con miedo a perderlo. Y nos convertimos en gente paranoica y suspicaces. Cuando nuestra meta es la fama, nos volvemos competitivos, nadie nos puede ganar. Y esto nos hace personas envidiosas. Cuando nos impulsa el poder y la influencia, nos volvemos egoístas y voluntariosos. Personas arrogantes, desagradables. Cuando las posesiones se convierten en nuestros dioses, nos volvemos materialistas, pensando que nunca vamos a tener lo suficiente y esto nos convierte en codiciosos. Saca a Cristo y todo lo vas a perder. Solo Cristo satisface. Y si llega la muerte, escuche, no hace nada, no hace más que endulzar el pastel. El cielo es lo mejor. Y lo mejor es lo que viene. Por eso este hombre que viajó por Cristo, predicó por Cristo, fue perseguido y encarcelado por Cristo, amó, sirvió a Cristo, al final podía decir, la muerte es ganancia. ¿Quién es Cristo para ti, amado hermano? ¿Es esencial en tu vida? Sin Cristo no tenemos nada. Mucha gente vive sin Él hoy. Así que no saben lo que es estar gozoso y mucho menos agradecidos. Muchos creyentes hoy no tienen relación con Cristo. Cristo ha dejado de ser lo esencial. Y podrás preguntarte, ¿qué derecho tiene? Todo el derecho. Porque vino a este mundo miserable a morir por nosotros. Y no solo ocupó nuestro lugar en la cruz, sino que nos dejó la gloriosa promesa. Dijo, no solo me han conocido, sino que yo les prometo que nunca los voy a dejar solos. No importa lo tormentoso que se vuelva el escenario en que estamos. Él está con nosotros. Y no hay momento en que no podamos ir a Él. Hay momentos en los que cierro mis ojos e imagino al Señor caminando junto a mí y me pongo a hablarle porque sé que Él está y que me escucha con atención y que le interesa mi problema mucho más de lo que yo creo. Miren, cuando uno vive de esa manera, no hay forma en que uno pueda dejarse vencer por la amargura. El gozo no podrá desaparecer jamás. ¿Tienes una relación con Dios, amado hermano? Y si no, ¿qué esperas? Comienza a administrar tu tiempo.
No te estoy diciendo que te prives de todo lo que estás haciendo. Ves poco a poco. Dejando de hacer cosas que no son importantes y comenzando a hacer aquellas que son. ¿Y saben qué es lo más importante en la vida? La relación. Las relaciones, en primer lugar, nuestra relación con Dios. Escucha, puede que hoy no tengas problemas, pero en los próximos días puede que tu vida se complique. Así es la vida. A José le complicó y el Señor no le avisó. Lo único que te va a permitir quedarte de pie cuando tus rodillas estén temblando unas con otras y creas que ya no puedes, lo único que te va a permitir quedarte de pie es la confianza de que Dios está contigo, de que el Señor es tu Señor y Salvador. No pierdas más tiempo. Cristo es lo esencial. Comienza a darle ese lugar prioritario en tu vida. Que el Señor nos bendiga.